el gasolinazo, el precio de los hidrocarburos, la subvención a este carburante fue el tema seleccionado para conversar esta noche y compartir algunas impresiones, criterios con el doctor Alfredo Mancilla, que es experto en gestión y evaluación de proyectos, es profesor universitario de post y pregrado y también, como ustedes saben, es economista estadístico. Un gusto tenerlo acá, gracias por haber aceptado esta invitación y estar hoy en Noche a Noche. Muy buenas noches. Importante hacer reflexiones en función de la economía, en esa perspectiva de generar pensamiento, directrices que puedan coadyuvar a mejorar el pensamiento, el ámbito democrático, que nos parece fundamental. Bueno, hoy en día se habla mucho de la subvención de los carburantes y creo que si en algo coinciden unos y otros es en que este es un terrible problema para la economía de nuestro país. ¿Lo es o no, señor Mancilla? Es importante entender que en la economía boliviana tenemos un flujo de ingresos bastante interesantes. Cuando hablamos de indicadores, tenemos un indicador que son reservas internacionales netas de 15.000 millones de dólares, por un lado, que equivalen aproximadamente a un 40% del PIB o el Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de 37,5 mil millones de dólares aproximadamente. Tenemos una economía que ha ido despegando en base a lo que es el marco, la teoría de la dependencia. Explotamos y exportamos materia prima, los precios internacionales han sido favorables, bastante interesantes, digamos, en minerales, en hidrocarburos, pero por otro lado nos ha favorecido la debacle norteamericana. Por eso que tenemos bastante circulante, pero por otro lado también debemos razonar en el circulante que genera el tema de la economía oculta, la economía sumergida que se asocia a la economía informal y que también se mezcla con la economía formal. No hemos desarrollado como corresponde la matriz de relaciones intersectoriales, la matriz de Leontief como debería darse, pero tampoco este es un proceso de corto plazo. Y aquí viene la gran disyuntiva. Cuando se maneja la política económica, se tiene que saber jugar en función del dinero con que cuenta la economía, en función de impactar ciertos sectores en la economía, de tal manera que se pueda manejar también a la masa. Eso sustenta el ejercicio del poder, eso sustenta la perspectiva de largo aliento. El gobierno a la fecha ha sabido manejar en términos convenientes, lo podemos llamar, en función de una oposición que no ha tenido en su momento, cuando ha sido oficialista, esa capacidad. Entonces, los pero acá también hay un tema que es importante, que usted lo mencionaba, es el momento por el que se está atravesando, que ha sido favorable para una gestión en la que se ha contado con una cantidad importante de recursos económicos. Es un tema favorable en función de ingresos, de más situaciones, pero acá ¿qué hay que hacer? Gestionar proyectos. Hay que encarar, digamos, el avance de un modelo de economía plural. Me parece interesante ese modelo como desafío a esa perspectiva de que nosotros nos hemos asociado en un momento específico a un modelo neoliberal. No somos neoliberales, ahí está la gran contradicción, porque los que generan la estrategia neoliberal son los países industrializados, los que expanden sus exportaciones. Es una expansión del capitalismo y que en un momento específico, de acuerdo al rol que tenemos nosotros los bolivianos como país explotador y exportador de materia prima, nos han generado un conjunto de condiciones, de medidas que nos han colocado en esa posición de complementar con un modelo neoliberal, porque a partir, digamos, del 85 se generan medidas de ajuste estructural que por supuesto tienen que ver con una reforma educativa, con la flexibilización laboral. Y hoy, ¿qué tenemos? Una perspectiva, digamos, de desafío a ese modelo que tampoco ha funcionado convenientemente. Tenemos una disminución en la redistribución de los ingresos, hablo del índice de Gini. Se ha generado bastante inclusión, que me parece interesante, pero lo que no se está dando es el empleo estable. Tenemos mucha informalidad. Se baja en los indicadores el tema de la tasa de desempleo, más que todo en varones, en mujeres, en el área urbana, pero no hay que confundir actividad económica con empleo. Entonces acá vienen otros indicadores que nos van a ayudar a razonar en lo que está pasando en nuestra economía. Hemos hecho una estimación aproximadamente de 6.400.000 habitantes que están en edad de trabajar, a partir de los 14 años hasta los 65 años. En las AFPs hay un aporte exagerado, vamos a decir, lo vamos a estirar, de 2 millones de aportantes. Tenemos 4.400.000 sujetos que están en edad de trabajar.
Pero fíjense, ¿dónde están ubicados ellos? Es la pregunta. Y ellos están ubicados en el marco de la economía informal, asociada a la economía sumergida, porque no podemos decir empleo es vender papa frita, maní salado, silpancho, hacer actividades de transporte que generan grandes contradicciones en nuestro medio, en el flujo, en la contaminación y otras variables que nos parecen interesantes. Entonces ahí tenemos otras variables. Ahora, cuando se habla en ámbitos políticos, lleguemos a lo que usted, digamos, está razonando y la población. Él dice el direte, el boca a boca que se dice, ¿no es cierto?, la guerra sucia. Entonces, en un momento, don Samuel Doria Medina indicó que en Bolivia iba a haber un corralito bancario, de forma similar a la Argentina. No se dio, pero esa noticia que genera especulación ha generado en su momento también un impacto de daño económico, de inseguridad a la ciudadanía en el manejo de sus finanzas. Eso es atentatorio contra lo que es el manejo de la economía. Ahora, se habla de una posibilidad de dejar de lado el subsidio a los hidrocarburos. Pero ¿qué pasaría con los hidrocarburos si se genera un gasolinazo? Esa es la pregunta del millón. Primero, tenemos un índice de inflación bastante alto. Permítame volver a la pregunta, señor Mancilla, porque la interrogante que yo le planteé, y entiendo que estaba contextualizando un poco el tema, pero la pregunta que le he planteado es si la subvención es mala o no para la economía del Estado. Es relativa. Yo quiero subvencionar la producción agrícola, pecuaria, es buena, porque es un sector riesgoso. ¿Y en este caso de los carburantes? En el tema de los carburantes, por eso. Si voy a abastecer mi mercado interno, si voy a generar seguridad y soberanía alimentaria, es buena. Los americanos, los europeos, subsidian el manejo del combustible y otras variables en el ámbito de la agricultura porque sencillamente es un sector riesgoso que merece mayor consideración para conseguir la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿En el caso de Bolivia? En Bolivia, dentro del marco del modelo de economía plural, debemos buscar seguridad y soberanía alimentaria, porque estamos importando fruta, no nos hemos dedicado a hacer base en el área rural, tenemos mucha migración y una parte importante es generar esa perspectiva. Después ha de tener sus retornos. Hay otras variables que en el análisis multivariado deberíamos considerar. Entonces, en algún momento es bueno, pero por otro lado también tiene su lado malo. O sea, en la complejidad de la economía y en la complejidad de las interacciones que tenemos cotidianamente hay que entender el orden, el desorden, lo bueno y lo malo. Una medida favorece a un grupo y desfavorece a otro grupo. Y lo más complejo en la economía es mover los ingresos haciendo equidad, pero sobre todo también devolviendo en la equidad al que ha tributado. Y ahí están las grandes contradicciones de la economía. Ahora, permítame hacer algunas preguntas ya con números. ¿A cuánto asciende la subvención a los hidrocarburos en el país? A la gasolina fundamentalmente. Hemos estado hablando de un promedio de 750 millones de dólares aproximadamente, pero que en un momento específico también ha sido solucionado, fíjense qué interesante el juego de la economía, con el saneamiento de los vehículos chutos. Ustedes han conocido ese saneamiento y se ha generado el efecto compensación. Por eso lo interesante en la economía es mover varias variables en función de los sectores sociales, en función del principio de equidad y en función de lo que se pretende hacer en la política económica. Ahora, pongámonos un momento en el papel de los gobernantes y del Estado. No es la primera vez que se habla de un asunto de esta naturaleza y el propio primer dignatario de Estado, don Evo Morales Ayma, en algún momento hizo relación a que la subvención a los carburantes es como un cáncer en el país. Estos 750 millones de dólares a los que usted hace referencia podría ser una importante inyección para la inversión pública, ¿verdad? Correcto. O sea, estos recursos se están destinando a intentar mantener en un determinado precio el combustible. Por lo tanto, podríamos o no concluir que un retiro de la subvención podría generarle al país mayores ingresos para poder destinarlos a otros ámbitos. Se puede generar mayores ingresos con ese retiro del subsidio o se puede generar reacomodo en las fichas. ¿Para qué? Para el tema de la producción agrícola y pecuaria, que me parece fundamental. Pero por otro lado, se tiene que evitar el consumismo, porque tenemos un exagerado consumismo de hidrocarburos, por ejemplo. La mayoría de los pobladores en Bolivia, en Cochabamba, tienen hasta 4 movilidades.
Entonces, estamos subsidiando el desorden, la contaminación. Pero por otro lado también acá hay que analizar que ya se ha tomado una medida que ha ido a equilibrar también ese aspecto. ¿Cuál es esta medida? Si yo compro 100 bolivianos de gasolina, yo puedo descargarme sobre la base de 70 bolivianos lo que es el impuesto al valor agregado. Entonces, eso incide también en los ingresos, que me parece interesante. Entonces, acá está, si quieren, la pericia que pueda tener el gobernante en función de los intereses de ciertos segmentos y, por supuesto, del modelo de economía plural que se constituye en un desafío al modelo neoliberal, porque estamos hablando de generar en ese modelo interacción entre lo que es el cooperativismo, el sector privado, hacer la posibilidad del capitalismo de Estado y, en esencia, digamos, buscar el desempeño comunitario. Entonces, acá hay grandes contradicciones en el modelo, porque sencillamente cuando uno ve los subsidios, ve los impuestos, ¿cuál es la cobertura? ¿Cuál es la presión fiscal? Uno dice. Entonces, ¿cómo se dinamiza la inversión? Y la inversión debería dinamizarse en función del aporte también, del contribuyente. Entonces, se pueden generar otras medidas complementarias en política económica que vayan a mitigar ese efecto negativo de los subsidios. Pero el secreto, ¿dónde está? En la planificación, en la gestión de proyectos, en canalizar de mejor manera las relaciones beneficio-costo. Vivimos en una subcultura, si quieren, en una sociedad en la que puede más el capricho que la coherencia, congruencia vinculada a la gestión de proyectos. Entonces, ¿cómo se manejan las masas? En función de intereses. Ahí está la economía política, que define también la tipología de política económica, que muchas veces es contradictoria en relación a la política de Estado que deberíamos tener de largo plazo, estructural, pensada a 50 o más años. Muchas veces los bolivianos nos hemos caracterizado por esto: gastar el dinero que tenemos a la brevedad posible. O sea, se llama borrachera, juerga en el mundo centroamericano. Y no pensamos que, por ejemplo, el excedente, el ahorro, debe dinamizar la inversión. ¿Y la inversión cómo se dinamiza? En complemento de un modelo mixto donde se aplican fondos que se llaman en el PIB, el gasto gubernamental, que tiene dos componentes: gasto corriente e inversión pública. Esa debería generar educación, debería generar carreteras, debería generar toda la infraestructura social. ¿Para qué? Para que el inversor privado, en un piso ecológico específico, aprovechando la diversidad que tenemos, pueda complementar todo ello y hacer las economías de escala. ¿Esto no se está haciendo en el país? Esto no se está haciendo, o sea, de manera mediática. Este es un proceso. Se están generando carreteras, se está mejorando los niveles de analfabetismo que tenemos, pero será propicio, por ejemplo, la pregunta: estandarizar un modelo de educación para todo Bolivia, porque tenemos diversos pisos ecológicos, tenemos diversas culturas. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que utilizar el concepto de autonomía y de complementos para generar redes de intercambio. ¿De qué manera? Hay que generar un modelo de educación para la producción en función del piso ecológico y de la cultura, que aproveche la ventaja diferencial para que de esa manera se genere especialidad en un proceso productivo, agrícola, pecuario, valor agregado en ciertos recursos naturales, renovables, no renovables, pueden ser hidrocarburos, minerales. Entonces, ahí tenemos especialidad. En el otro sector tenemos especialidad. Relaciones. Ahí está la inversión pública y la inversión privada, pero que no la trabajamos como corresponde. Entonces, hay que saber dónde subsidiar los hidrocarburos, por ejemplo. ¿Dónde, o sea, abaratamos más? Sector agrícola, por supuesto. Pero para que fallece la gente no le podemos subsidiar. Para que contrabandee la gente no le podemos subsidiar. Tenemos que hacer control de fronteras, política demográfica también. Entonces, es un sistema bastante complejo. Pero en ese sistema, ¿qué se está pretendiendo en lo que se les plantea y qué rescato de las autonomías? Sencillamente generar redes de intercambio económico que deriven en la integración subnacional.
Y eso permite a futuro también generar acuerdos o estrategias que provoquen integración supranacional. Entonces la economía tiene sus dos componentes, lo bueno y lo malo, como la vida y nuestras interacciones. Porque cuando se analiza, por ejemplo, un hecho noticioso, le miramos el lado bueno, le miramos el lado malo, y la gente tiene que tener capacidad de hacer, digamos, algo de empatía, porque el ser humano por naturaleza es individualista, es oportunista y es mañoso. O sea, en la microeconomía quiere satisfacer su necesidad. O sea, si tiene que comer el triple, come el triple y no le interesa si hay un pobre. Pero la macroeconomía y la política económica trata de hacer mejor redistribución de esos excedentes, pero también a partir de la educación, de los principios, de los valores, de el conocimiento y su aplicación, que tiene que ver con la invención, con la innovación. Y nos hemos olvidado de esas variables que sirven para gestionar los proyectos. Entonces, tenemos en la palestra, diría, mucha especulación, pero no se están manejando cifras, el modelo, la interacción de los agentes económicos como corresponde. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, les estoy demostrando que hay muchas posibilidades para hacer política económica. Y esas posibilidades tienen que aprovechar las autoridades. Lo que usted dice es que no hay necesariamente una subvención que pueda ser mala. Y también deja entrever que una subvención puede ser buena, ¿no? O sea, o puede ser buena o puede ser mala, depende cómo se la administra. Pero vayamos a este caso concreto de los carburantes en el país. ¿Qué sería lo más recomendable para el Estado boliviano? ¿Quitar la subvención? Lo más recomendable como economista. Primero, subsidio al sector agrícola y pecuario, pero para abastecimiento interno, para hacer un modelo de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, si subsidio para exportar, tendremos que exportar de calidad, pero también me cobro en el retorno. Estoy hablando de aranceles. O sea, hay elementos que me han de compensar. Primero se garantiza el proceso productivo, se exporta y hay el efecto compensación para el subsidio. Si ha sido malo el proceso productivo y ha sido laxa la exportación, entonces no le sacudo al empresario. Pero además le podría tolerar el aspecto del subsidio, siempre y cuando me genere más fuentes de trabajo, me demuestre que va a ser de inversión. Porque en política económica, en política pública, ¿qué le interesa al que gobierna? Generar incremento en la producción, en la productividad, mejorar redistribución. ¿Y cuál es el mejor aliado? El empresario. Y en algún momento en nuestro medio nos hemos olvidado de esa alianza estratégica. Puedo jugar con otras variables, por ejemplo con el aspecto de la depreciación, con el aspecto de no cobrar el impuesto a las utilidades, porque sencillamente si me genera fuentes de trabajo, ¿vale la pena o no vale la pena, Mauricio? Bueno, ahora usted está hablando de los carburantes, ¿verdad? De los carburantes y otras variables que nos sirven como ejemplo para poder entender cómo se maneja la economía sistémicamente y en base a lo que es la política económica. Ahora, claro, quienes no entendemos mucho de economía, a veces cuando escuchamos alguna terminología no llegamos a comprender a cabalidad, como cuando alguna vez tenemos a médicos y se especializan mucho en los conceptos. Vuelvo a esta pregunta para intentar hacerla sencilla. ¿El gobierno debiera retirar la subvención a los carburantes y optar por una política como la que ha anunciado, que es la de producción de carburantes en nuestro país? Está haciendo la producción de carburantes. Con la producción de carburantes está equilibrando el tema del déficit del subsidio. Va a generar... O sea, eso significa que nosotros vamos a tener, por ejemplo, gasolina y la vamos a poner en el mercado, que no es lo mismo que importarla de otros países. Exactamente. Ahí hay una variable de costos. Entonces, ahí vamos a tener una economía de inyección, no de filtración, pero hay que controlar el contrabando. Pero sencillamente tenemos que hacer ajuste al tema del subsidio. O sea, tenemos que definir a quiénes subsidiamos, pero el ajuste tiene que ser paulatino, no puede ser de golpe. ¿Por qué no puede ser de golpe? Y por eso hablaba también de la especulación en el discurso político. Me imagino que hacen un ajuste de los hidrocarburos en función de los precios internacionales. ¿Qué es lo que va a pasar? Sencillo.
Hemos escondido la inflación, un índice de precios al consumidor que entra en contradicción con la unidad de fomento a la vivienda, así de simple. Si uno se pone a razonar, además, en términos más elementales, 100 bolivianos de hoy parecen 10 bolivianos, así de simple. Entonces hemos perdido el poder adquisitivo. El IPC es engañoso. Hay que razonar de más situaciones en eso, no hay problema. Entonces, imagínese que hacemos el ajuste de los hidrocarburos. Va a haber una gran revuelta social. Por eso que el gobierno tiene que ser tan inteligente de saber subsidiar, de saber ajustar paulatinamente, como lo ha hecho con el tema del impuesto al valor agregado, ¿no? Sin que esto le signifique también grandes pérdidas económicas al Estado. Exactamente. Entonces hay que ser muy inteligentes para manejar la economía. Entonces, cuando usted, Mauricio, genera acción comunicacional, tiene que ser muy inteligente, porque tiene que entender ambos sectores. El afectado, el agresor, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar ahí? Va a tener credibilidad. Lo mismo sucede con un gobierno. Entonces, tiene que ser equilibrista, tiene que buscar estabilidad, y la estabilidad conseguirla no es fácil, porque nos movemos en lo que se llama el fenómeno electromagnético. Entonces hay equilibrio, desequilibrio, todo eso. Y ahí están los técnicos, ahí están los pensadores, ahí están los visionarios, que van generando la política pública, que van generando la política económica, que van dinamizando los niveles de inversión. Le voy a poner un ejemplo a usted y a la población. Hemos visto muchas canchas de césped sintético. Hace poco estábamos cerca de La Paz y me pareció interesante. Pocas casas y un gran estadio. Qué locura, uno dice, la primera impresión. Y después me pongo a razonar y hablamos con gente del movimiento al socialismo y le preguntamos, o sea, ¿qué pasa? ¿Ese no es un elefante blanco? Uno dice. Licenciado, no es un elefante blanco, me dice, porque sencillamente ese es un lugar de concentración de la gente de distintas comunidades en fin de semana, donde juegan fútbol las cholitas, los varones, pero además hay interacción económica, hay intercambio cultural y económico. Entonces, a veces no tenemos la apreciación como corresponde. ¿Pero por qué? Porque miramos en cadena los procesos y no miramos el sistema. En términos sencillos, nos hemos acostumbrado a ver solamente un punto en la hoja de una de las ramas de un árbol que es frondoso. Y lo lógico debería ser ver el árbol frondoso, sus ramas, y llegar a la hoja para entender qué ha sucedido con esa hoja, por qué tiene ese punto, aplicando las relaciones de causalidad, no de casualidad. Y ahí está la planificación sistémica. Bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de escuchar en este programa la opinión que tiene nuestro invitado en torno a este tema de los carburantes. Creo que ahora está en manos del gobierno el poder llevar decisiones acertadas, políticas adecuadas, para que esto no pueda desencadenar en un movimiento social como algún momento casi afrontó con el tema del gasolinazo, que pueda tener mayor cantidad de recursos, disminuirle la subvención sin que el carburante falte en el país y que también los precios no varíen significativamente, de manera que se afecte la economía no solo familiar sino nacional. Eso es lo que nos ha dicho hoy, ¿verdad? Exactamente, pero por otro lado tenemos que pensar que la economía funciona en base a varios sectores y las inversiones tienen que dinamizar la relación de esos sectores. No solamente le vamos a dar mucha importancia a la construcción porque se está sobresaturando, vamos a generar una burbuja inmobiliaria. No solamente son los hidrocarburos y su industrialización, porque sencillamente mucha gente piensa que
La industrialización genera empleo. Y el tema de fondo sí genera empleo, pero también genera desempleo, porque vamos a hablar de automatización. Pero por otro lado genera contaminación. Y el reto, el desafío, está en generar una economía equilibrada de tal manera que se preserve el medio ambiente. Son muchas variables, Mauricio. Amigo televidente, son demasiadas variables. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso y los políticos no estudian esas variables y no hacen planteamiento de propuestas que en verdad puedan desarrollar los distintos sectores de la economía y evitar que se confunda lo que es empleo estable, empleo digno, con actividad económica, en muchos casos de supervivencia. Bueno, queremos agradecerle mucho por haber participado con nosotros en este espacio. Esperamos tenerlo pronto nuevamente para ir abordando otros temas que tienen relación, por supuesto, con la economía en el país y en el mundo. Gracias, don Alfredo, por haber aceptado estar hoy en Noche a Noche. Importante las reflexiones. Esperemos que nuestros políticos, las personas, saquen provecho de todo ello de tal manera que mejoremos la eficiencia, la eficacia y hagamos sinergia con la política pública. Gracias, muy gentil. Estuvo con nosotros el doctor Alfredo Mancilla.